Para hoy lunes 12 de enero del 2026 es Jesús entra en casa. Esta mañana nosotros vamos a comenzar una serie de reflexiones. Para ser bien específico, van a ser 6 reflexiones sobre el tema Jesús entra en casa. Así que vamos a desarrollar estas reflexiones sobre esta acción de Jesús de entrar a casa. Así que comenzamos hoy no en el templo ni en la multitud, comenzamos en la casa. Allí donde amanece la vida real, donde el café se enfría si uno no se lo toma a tiempo, donde se cargan los cansancios y también las esperanzas, desde la casa. Así que Jesús entra en casa sin hacer ruido, cruza el umbral de lo cotidiano y se detiene donde duele, donde falta fuerza, donde la vida se vive en silencio. Alma, ¿qué pasó? La vida se vive en silencio, en casa. Así que entrar Jesús en casa para tocar, para levantar, para devolver la dignidad, para darle sentido y para darnos ánimo, para llenarnos de ánimo. Para eso Jesús quiere entrar en casa en este tiempo. Así que hoy, esta mañana, abrimos estas reflexiones que van a ser 6 reflexiones. Hoy es la primera de 6 y le abrimos la puerta a un Jesús cercano, que no se queda en lo sagrado, en lo distante, sino que camina en nuestras habitaciones, se sienta a la mesa y transforma la vida diaria en un espacio de esperanza. Y ese es el objetivo de estas reflexiones que comenzamos hoy, que nuestros hogares se tornen en espacios de esperanza para todos y para todas, en una sociedad tan violenta en la cual estamos viviendo. Y ante esos sucesos violentos que hemos experimentado como sociedad, es que quiero reflexionar sobre la acción de Jesús cuando entra en casa. Así que les voy a pedir que no se pierdan ninguna de las reflexiones que vamos a tener con ustedes. Luego de que yo termine estas reflexiones, vamos a hacer un panfleto de todas las reflexiones y cada reflexión va a tener un ejercicio para hacer en casa. Así que luego les vamos a indicar allá en la oficina de Cagua cuando el documento pueda estar listo para que usted solicite el suyo, ¿ok? Pero acompáñenos, acompañe a Alma y acompáñeme a mí en Tiempo de Esperanza en estos próximos 6 días donde vamos a estar hablando del tema Jesús entra en casa. Así que comencemos. ¿Qué les parece si comenzamos con la primera reflexión? Jesús entra en casa. ¿Cuándo es que Jesús entra en casa? Cuando Jesús toca la casa, la vida se levanta y se vuelve a servir. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 14 y 15. Y Alma nos tiene bien la lectura de Mateo 8, versos 14 al 15. Alma. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Ese es la primera reflexión que vamos a hacer en esta mañana. Jesús no se queda en la sinagoga. No se conforma con la multitud ni con las palabras bien pronunciadas. Jesús entra en casa. De hecho, todos los milagros que Jesús hizo no fueron en el templo, sino en la calle, en el camino o en la casa. Así que ese día que narra el Evangelio de Mateo, si usted lo lee en Marcos, va a estar en el capítulo 1, versos 29 al 31, o Lucas, capítulo 4, versos 38 al 39. Ese día Jesús entra a la casa de Simón Pedro. Esto es una historia que todos conocemos a perfección, en Capernaum. Lugar de donde vivió Jesús, donde decidió Jesús comenzar su ministerio. En esa casa común, una casa real, una casa que atravesaba por preocupaciones, allí hay una mujer enferma, postrada con fiebre. Fue la descripción que se nos da de la suegra de Pedro. El Evangelio no describe un ambiente solemne,
ni una ceremonia religiosa. Describe algo mucho más humano. Aquí Jesús se acerca y toma la mano de la mujer y la fiebre la deja. Así que Jesús entra en casa y entra en tu casa y quiere entrar en tu casa en esta mañana para tomarnos de la mano. Y yo quiero hacer ese primer punto porque me parece necesario. Jesús entra a mi casa para tomarnos de la mano, a mí y a Alma, y acompañarnos en medio de nuestras vicisitudes, de nuestras luchas, de nuestros conflictos. Y en el caso de la casa de Pedro, al tomarla a la suegra de la mano, la fiebre la deja. Ahí descubrimos cuando es que Jesús entra en casa, entra cuando la vida cotidiana está herida. Entra cuando el cansancio se acumula. Entra cuando la enfermedad se instala en medio del hogar. En esas circunstancias, Jesús entra a nuestras casas. En el mundo bíblico que estamos leyendo, la casa no era solo un lugar privado, era un centro de vida social, era un centro de vida económica y espiritual. Allí se trabajaba, se educaba, se cuidaba a los enfermos y se transmitía la fe. Cuando alguien enfermaba, toda la familia se veía afectada. Por eso, este gesto de Jesús no es un gesto pequeño, para nada es un gesto pequeño, no es una simple fiebre. Al sanar a una mujer, restaura toda la dinámica completa del hogar. No solamente es un acto sencillo de sanar a una persona, sino que con esa sanidad restaura toda la dinámica completa del hogar. Jesús toca todo el hogar, toca a uno y a través de ese uno toca a todos y a todas y se restablece por completo la dinámica del hogar. Por eso es importante, para yo hacer mi segundo punto, que cuando Jesús entra a tu casa, cuando tú le permites entrar a tu casa, Él no solamente va a tocar tu vida, sino que también toda la dinámica completa de tu hogar será tocada por el Señor. Así que Jesús no solo sana un cuerpo, yo quiero dejar eso claro, restituye la dignidad, el lugar y el propósito. El texto nos dice con sencillez poderosa, la mujer se levantó y sirve. No porque alguien se lo ordenó, sino porque cuando Jesús toca la vida, oye esto, cuando Jesús toca la vida, la gracia despierta. Y la gracia despierta el deseo de darse, el deseo de entregarse. Así que la sanidad no termina con el alivio de la fiebre, se convierte en servicio. Y cuando Jesús entra a nuestra casa, para hacer mi tercer punto, nos toca y nosotros, como respuesta a ese toque de Jesús, lo transformamos en servicio. Así que aquí el Evangelio nos confronta, a ti y a mí nos confronta el Evangelio. La fe que se celebra o la fe que celebramos en comunidad está llamada a iluminar la vida cotidiana, el hogar, el trabajo, la universidad, los espacios donde convivimos con otros, no para quedarnos al margen de lo que Dios hace en nosotros. Lo que recibimos es importante, este es mi cuarto punto, lo que recibimos de Dios no puede quedarse encerrado entre paredes sagradas, tiene que encarnarse en lo concreto de la vida. Y eso es importante. Cuando Jesús nos toca, cuando decimos que Jesús vive con nosotros en casa, cuando Jesús está en casa, eso se tiene que encarnar en lo concreto de la vida, en mis acciones, en mis actitudes, en la pureza de mi corazón, en la pureza de mis pensamientos, en mi gentileza, en mi forma de acercarme a los demás con gracia, con respeto, con fuerza para seguir hacia adelante. Así que no es un acto sencillo de simplemente Jesús entra en casa y sanó a una mujer. Jesús reconstruye el hogar. Jesús restituye la dignidad del hogar. Jesús pone una nueva dinámica de vida en el hogar. Y todo eso lo tenemos nosotros que transformar
en un acto de servicio, de solidario, comunitario, para decirle a otros y a otras que están en gran bendición. Teológicamente, y apunte eso que me parece importante, este pasaje que nos recuerda que Jesús rompe las fronteras entre lo sagrado y lo cotidiano. Y la iglesia tiene que aprender a romper esa frontera entre lo sagrado y lo cotidiano. No hacer una segregación, porque van juntas. De nada nos sirve el culto y la adoración en el culto si eso no lo traspolamos a lo cotidiano de nuestra sociedad. Les dije que estas reflexiones las estoy escribiendo por todo lo que hemos vivido en el caso nuestro en Puerto Rico: asesinato de un niño, violencia contra la mujer, violencia en el hogar, alta criminalidad. Entonces, ciertamente necesitamos que Jesús entre a nuestra casa, pero no como eslogan, sino como un acontecimiento que transforme toda nuestra vida. Por eso afirmo que este pasaje teológicamente nos recuerda que Jesús rompe las fronteras entre lo sagrado y lo cotidiano. Sale del templo, porque hay que salir del templo, y entra en el hogar. Si hay un elemento de evangelismo que hoy debemos nosotros esgrimir, es precisamente ese: salir del templo y entrar a los hogares, tocando la mano, no solo el alma, sanando el cuerpo, sanando el espíritu, pero también restaurando la vocación de vivir para otros, que nos falta eso en nuestro país y en nuestro pueblo latinoamericano. Tenemos que despertar ese sentido, esa vocación de vivir para otros y para otras, y no vivir tan egoístamente solamente para dentro de nosotros. El evangelio no es solo un mensaje que se escucha, gente. Quitémonos eso de nuestra mente. El evangelio no es solamente un mensaje que se escucha, tiene que ser un mensaje que se comparte con las personas que están en mayor necesidad. Hoy nuestras casas siguen siendo lugares donde se acumulan tensiones. En todos nuestros hogares se acumulan tensiones. Vaya, por varias razones, ¿no? Matrimoniales, con hijos, económicos, de enfermedad. Vaya uno a saber las situaciones que crean tensiones en nuestros hogares. El cansancio emocional, ¿no? Como mencioné, las enfermedades, las presiones económicas, las soledades. Gente hoy vive muy solitaria en las casas. Vive gente especialmente personas adultas, en soledades silenciosas. Este texto dialoga directamente con esa realidad. No dice que Jesús no espera condiciones ideales. No está diciendo que Jesús espera esas condiciones ideales. Entra tal y como está la casa. Entra y tal y como está la gente que vive en esa casa. Porque entra para restaurar. Entra para tocar. Entra para hablar al corazón, al espíritu. Para que la historia de ese hogar se transforme, sea luminoso y se convierta, como dije ahorita, en lugares de esperanza para todos los que allí viven, y que sea tan impactante lo que allí se vive en términos de esperanza, que podamos sacar eso de nuestra casa y compartirlo en la vida cotidiana de nuestro diario vivir, en la iglesia, en las comunidades, con aquella gente que nadie quiere, con aquella gente que tocamos de lejos con palitos porque no son dignas de entrar al templo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está trayendo una crítica dura al templo. En el tiempo bíblico, para ser sanado había que ir al templo. Para ser sanado había que comprar un becerro, una vaca, una paloma, lo que fuese, para presentarla al sacerdote, y entonces ahí supuestamente se daba la sanidad. Y el que tenía podía y el que no tenía no podía. Pero Jesús está diciendo directamente al templo, y se le está diciendo a la comunidad a la cual le sirvió: no necesitamos el templo para que haya sanidad. Jesús sanó en las esquinas. Jesús sanó en los bordes del camino. Jesús entró a las casas que nadie quería entrar. De hecho, fue altamente criticado por entrar a algunas de esas casas supuestamente de testimonio nebuloso. Y ahí, en esos lugares, es que Jesús hace la sanidad. En los cementerios, en los lugares de muerte, en los terrenos paganos,
donde el templo no entraba. Allí Jesús entra y toca, restituye, no solamente a la persona. Yo quiero dejar eso claro. Aquí no hay una simple sanidad de una mujer con fiebre. No, ese no fue el propósito. Ese fue la vía para restaurar toda una casa, para devolver toda la dignidad a una casa, para volver la alegría a una casa. Ah, que la mujer se sanó. Ah, que se le fue la fiebre. Pero no fue simplemente eso, sino que ella tradujo eso en servicio. Y nosotros tenemos que aprender a transformar los testimonios en servicio. Somos muy buenos dando testimonio. Somos muy buenos diciendo lo que Dios ha hecho en nosotros porque nosotros somos gente santa, ¿no? Y muchos de los testimonios que yo he escuchado a lo largo de 40 y tantos de años de pastor que llevo, es que como yo soy tan bueno, el Señor hizo el milagro en mí. Y entonces más hablo de lo bueno que soy del milagro que hizo. Pero aquí Jesús nos está diciendo que esta mujer tradujo ese toque. Y nosotros tenemos que aprender a traducir los toques de Jesús en servicio, en acompañamiento con los más necesitados, en poder tocar a los que nadie quiere tocar, en poder comer con los que nadie quiere comer, en poder ser digno y solidario con los que la gente rechaza. Eso es lo que está sucediendo en la casa de Pedro. Jesús entra a la casa tal como está y ahí se opera un gran milagro. Y yo quiero salir del milagrito de la suegra de Pedro para que ustedes vean que hubo un gran milagro, un milagrote diríamos allá en las piedras de toda la casa. Toda la casa fue transformada. Toda la dinámica del hogar, porque recuerden que el hogar era también un lugar de producción, de trabajo. En el caso de Pedro, asumo que como Pedro era pescador, cuando llevaba la pesca a su casa, había toda una cadena de producción. Alguien limpiaba, alguien abría los peces, alguien sacaba las cosas de adentro de los peces, alguien sacaba las escamas, alguien limpiaba, alguien ponía a secar el pescado. Toda una familia en una cadena de producción. Y cuando nos falta alguien de esa cadena de producción, pues se disloca la casa, se disloca la economía. Hay una gran preocupación. Y máxime la suegra, que podía haber ocupado un lugar de liderato en esa cadena. Así que el milagro fue mucho más grande. Es decir, que cada uno de nosotros puede convertirse en puente para que Cristo entre en la realidad de otros. No pensemos egoístamente hacia adentro de nosotros solamente. Cada uno de nosotros puede convertirse o debería convertirse en un puente para que Cristo entre en la realidad de otro. A veces no hará falta un gran discurso, y que nosotros somos famosos con hacer grandes discursos. Bastará con abrir la puerta, bastará con extender la mano y acompañar, orar, estar presente, tal vez sin palabra, tal vez no con ninguna solución. Simplemente estoy aquí. Te miro, te sonrío. Aquí estoy. Yo no tengo. Edward no tiene todas las respuestas. Pero yo sí estoy. Y estoy presente. Cuando Jesús entra en casa, la vida se levanta. Y yo quiero dejar eso como una conclusión solemne en esta mañana. Cuando Jesús entra en casa, la vida se levanta. Y el servicio vuelve a florecer. Y nos convertimos en gente solidaria para con otros y para con otras. Traducimos eso que llamamos evangelio, eso que llamamos teología, la traducimos en servicio para los demás. Y obviamente, el servicio, la casa, vuelve a florecer. Yo he acuñado en mi pastorado, cuando entro a la casa y tomo ese texto del evangelio también, la paz de Dios esté en esta casa. O cuando salgo siempre digo que la paz de Dios quede en este hogar. Yo recuerdo una hermana allá en Guadalajara, cuando yo fui pastor en el Buen Pastor, que me dijo: pastor, usted no solamente entró a la casa, usted se metió hasta la cocina. Pues sí, hay que meterse hasta la cocina, porque en la cocina es donde se cuece todos los sinsabores de la vida, donde uno hace comunidad de fe y donde uno transforma la vida de la gente. Quiero regalarte esta mañana al menos 4 acciones que nos pueden ayudar
para seguir afirmando la invitación de Jesús y dejar a Jesús entrar en casa. Así que hoy te invito en un gesto muy sencillo, no es nada complicado, sencillo pero profundamente evangélico. Te lo quiero plantear. Primero, yo hago esto con Alma, o Alma lo hace conmigo. Haz una lista de personas cercanas, no te vayas muy lejos. Haz una lista de personas cercanas, de familias, de amistades, de vecinos, de hogares conocidos. Y mira las situaciones que están viviendo. Y pregúntate cómo tú puedes ser de bendición para esos hogares que estás mencionando. Y como te he dicho, en tu libreta de oración, como esta que yo tengo, en tu libreta de oración abre una página nueva y coloca el título, Orando por los hogares, Jesús entra en casa. Y ahí vas poniendo los nombres de la familia por los hogares que tú estás orando. Y trata de tener una acción sencilla, no te compliques la vida. Sencilla, una notita, un mensaje por WhatsApp, por Messenger, una notita en el correo, un pequeño detalle. Cuando estás haciendo algún tipo de comida o de postre, le mandas un pedazo de pastel y le pegas una tarjetita. El otro día Alma me pidió que la llevara a la librería para comprar unas cajas de tarjetitas pequeñas, porque ella se sienta en ocasiones a enviar por correo. Gesto sencillo. Estoy orando por tu casa. Estoy orando por tu situación. Entonces, haz esa lista. Lo segundo, identifica quién necesita aliento, quién necesita oración, quién necesita acompañamiento, porque no todos lo necesitan en todo el sentido. Pero tú conoces, cuando haces esta lista, quiénes de esas personas necesitan una palabra de aliento, una palabra de oración y una palabra de acompañamiento. Entonces ahí tú le vas dando la información. Así que identifica esas necesidades, quienes necesitan aliento, quienes necesitan oración y quienes necesitan acompañamiento. Una pequeña oración, una pequeña llamada. No tiene que ser todos los días, no tiene que ser toda la semana. Lo tercero, ora por ellos con nombre y apellido. En tu momento devocional, cuando sea, en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando tú lo hagas, ora por ellos. Ahí está la libreta de oración. Ahí está. Apúntalo. Ora por ellos. Tráelo a memoria y pide a Dios que bendiga ese hogar. Entonces, lo cuarto, atrévete a contactarlos y a estar presente. No a ser entrometido o entrometida, pero a estar presente. Pasé por aquí y sentí venir a verlos a ustedes. No te inventes palabras, no te inventes mensajes que no vienen de Dios. No es necesario. Simplemente habla de tu deseo. Qué bueno que estoy con ustedes, qué bueno que me puedo tomar este café con ustedes. ¿No? Esas cuatro acciones pueden ayudarnos en esta primera reflexión. Tal vez Jesús quiere entrar en esa casa y lo quiere hacer a través de ti. Tal vez tú eres el puente para que Jesús entre en esa casa. Y eso va a ser de mucha bendición, sin duda alguna, de mucha bendición para esas personas. Así que hoy quiero dejar la primera reflexión. Recuerda que esta reflexión tiene un ejercicio que obviamente por el tiempo que tenemos acá, no lo podemos hacer, pero va a estar disponible. Recuerda, Jesús entra en casa. ¿Cuándo es que Jesús entra? Y cuando Jesús toca la casa, la vida se levanta y vuelve a servir. Amén. Bueno, vamos a tener la palabra de oración. Ore conmigo. Señor Jesús, entra en nuestra casa. Toca lo que está enfermo, cansado, herido. Tómanos de la mano cuando ya no tengamos fuerzas y levántanos con tu gracia y haz de nuestra vida un servicio sencillo, una presencia sanadora y un puente de esperanza para otros. En el poderoso nombre de Jesús oramos y todos nosotros decimos amén, amén y amén. Gente, ahí dejo la primera reflexión. Recuerda que a partir de hoy, por 5 días consecutivos, vamos a estar hablando cuando Jesús entra en casa. Amén. A compartir estas reflexiones son fundamentales. Y los pastores que me están escuchando, que están conmigo, como lo está el pastor Ricky, Dios te cuide, Ricky,
Vamos a sacarle más, vamos a escribir más. Están pendientes, llamen a Carmen después, no la llamen ahora porque el documento no lo he terminado, pero va a estar disponible y hacemos un proceso hermoso cuando Jesús entra en casa. Amén. Bueno, ahí está la meditación para ustedes.